menciona Fontani y Silverberg. Hacia acá vamos a tener nosotros la extensividad o extensidad. Extensidad. Hay extensidad. Y acá La intensidad. la intensidad. Esta intensidad va de más a menos, va de menos a más. Cuando aparece la intensidad o la intensidad, se construye una semiótica tensiva. ¿Por qué una semiótica tensiva? Porque aquí no hay sujeto operador de semiosis y aquí ya hay un sujeto. En este punto cero, allí hay un sujeto. Este sujeto es un operador de semiosis. Es un operador de semiosis. Puede seguir siendo un sujeto teórico. El asunto es que si está aquí el sujeto, entonces vamos a tener un mundo exterior o estereoceptivo, que es el mundo material, el mundo de las cosas, ¿sí? Y si está hacia el interior, será un mundo interoceptivo, que no es más que la construcción de los significados, la construcción de conceptos, la construcción de modelos que nos permitan explicar la realidad. Ese sujeto operador de semiosis, pues es un cuerpo. Fontani le llama carne, y particularmente un mi carne, porque mi carne, desde un centro de discurso, desde una posición discursiva, va a captar el mundo. Lo capta, lo interioriza y luego genera un modelo que permita construir una figuración y una configuración en el momento específico de la posición de enunciación. Y Fontani nos dice que si hay mayor esa intensidad, que los significados pueden correr de esta manera. Dice, a mayor intensidad, menor intensidad. A mayor extensidad, si cuando está acá, entonces la extensidad es menor. Por tanto, aquí está generando los significados. Ya ha captado el mundo, lo capta, lo interioriza, genera un modelo o unos esquemas para poder explicar la realidad a partir de una configuración, a partir de establecer las figuras estables. ¿Estamos bien? Entonces, a mayor intensidad, menor extensidad. Eso significa que cuando está en mayor intensidad, está el significado construido, ¿sí? Está construido. Lo trae y lo lleva y construye un significado, un modelo. Pero también señala que a menor intensidad, mayor extensidad. ¿Estamos bien? Pero también señala que es probable que nosotros encontremos una mayor extensidad y una mayor intensidad. ¿Qué sucede aquí en este punto? Es mayor intensidad, mayor extensidad. Porque también es posible, la curva viene en este sentido, ¿verdad? Que va a cero. Si hay mayor extensidad y menor intensidad, algo va a ocurrir aquí. Si hay menor intensidad y menor extensidad, va a llegar al origen. A ver, profe, entonces, a mayor intensidad, menor extensidad, entonces el significado está construido. Aquí está construido, ya se ha generado un modelo, se ha internalizado. Cuando está en extensidad, está en el mundo material. Entonces al revés, nada más queda en el mundo material. Sí, no significa que no existan las cosas del mundo, ahí están.
pero todavía nosotros no hemos generado un núcleo semántico, no hemos generado una figuración, un revestimiento, una forma, cuando sería como significado puro, nada más ahí están los significados en el mundo, las cosas y los significados del mundo, son los famosos noemas, el concepto puro, que se trabaja en la filosofía, no sé, de Husserl, por ejemplo, ¿no? El noema, pues son los significados puros, no necesitan de nosotros para significar, hay una esencialidad, son las esencias de las cosas del mundo. ¿Qué es esa esencia? Pues, quién sabe, ¿no? Porque no está involucrado la persona. El significado de las cosas está ahí. Entonces nosotros, en la extensidad, están allá, en la exterioridad, en la estereoceptividad, en el plano de la expresión, allá están. Entonces nosotros tenemos una noción, un noema, un significado puro para esas cosas, lo traemos el significado y traemos la cosa, pero no tiene un revestimiento, no tiene una figura como tal. Entonces la traemos, le generamos un modelo y construimos una palabra, por ejemplo. Esa palabra es una figura completa, es una figuración. Decimos árbol, porque nosotros ahí encontramos una planta y de alguna manera, de manera arbitraria, como decía Ferdinand, pues eso se va a llamar árbol y le dimos un revestimiento, pero esa palabra pudo haber adquirido cualquier forma, ¿sí? Pudo haber sido pájaro, ya que bonitas las ramas de ese pájaro, sino espera, pues, ¿sí? Porque ya le hemos generado un modelo. Eso también lo mencionábamos, que esas cosas cuando nosotros les construimos su figura, las oscurecemos la realidad, pero aclaramos la figura, ¿sí? Pero entonces, Fontani sigue con esa misma base de Saussure. Viene desde Ferdinand, ¿sí? Ferdinand. Bueno, hay que recordar que antes de Fontani viene Ferdinand, viene Gensler, que tanto nos ha causado estrés, ¿sí? Ferdinand, Gensler, Lévi-Strauss, ¿sí? Con las mitologías y con las estructuras del parentesco, viene las lógicas formales, viene la construcción del relato en el caso de los formalistas rusos, la construcción del relato en el caso del estructuralismo francés con Bremont, y todos ellos los estudió Greimas. Y Greimas es el maestro de Fontani, de Silberberg, de Desiderio, etcétera, ¿sí? Sin mencionar que parten todos de la filosofía, ¿no? Aristóteles, Platón, etcétera, con las esencias y los conceptos de la objetividad y subjetividad. Claro, donde parten las realidades. Recordemos que Greimas él quería ser lingüista, ¿sí? Y se dedicó a la filosofía del lenguaje como tal, y en algún momento comenzó a construir modelos para explicar los significados que hay en los relatos y da con una semiótica. Y comienza sin quererlo a construir una semiótica. Su primer trabajo fue el de la semántica estructural, donde está explicando estos procesos de significación, el cuadrado semiótico, pero sin un sujeto operador de semiosis, sin un cuerpo. Solamente se capta el mundo, ¿sí? Lo internaliza dependiendo cuál sea el viaje de construcción de las figuras o de las figuraciones o de las configuraciones. Entonces, claro, la filosofía, la lingüística, el propio estructuralismo, los formalismos rusos. Entonces, eso es lo que le permite a Greimas construir una semántica estructural y luego una semiótica. Es el maestro de Fontani. Y Fontani y Greimas, con esto mismo, cuando van a hablar del mundo exterior y del mundo interior, de la intensidad y la extensidad, dicen que la realidad afecta a los individuos. Y en esa afectividad se va a manifestar no solo el significado puro. Si es el significado puro, son las figuras, los núcleos más o menos estables sin revestimiento, ¿sí? Los temas que están ahí en el mundo.
los cuales yo capto un objeto de realidad y digo, algo significa. ¿Qué significa? Ahí viene su sema, el concepto puro. Pero como nosotros no manejamos conceptos puros, o sea, ¿cómo lo podemos hacer realidad? Sino a partir de una figuración, de construir un lexema, de construir una palabra. La palabra auto, por ejemplo, ¿no? La palabra bicicleta, la palabra etcétera. Entonces, allí está ese significado, ese sema puro, lo traigo, lo meto en un cuerpo, en una forma y genero una figura más o menos estable, porque ese significado puede tener mucha posibilidad de variación, son valencias. Tiene correlación con el topos urano, ¿no? Exacto, sí. Sí. Claro, sin pensar en el asunto de que las ideas vienen Sí. así como Platón. Sí, que se ponía en intenso. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, con el poema que trabajamos la otra vez, en este de Soledades, si nos ubicamos en este asunto del cuerpo como la instancia que va a definir qué es lo que está adentro y qué es lo que está afuera. Es el que va a captar eso. Entonces, aquí, por ejemplo, en las primeras dos líneas, lo de las ascuas de un crepúsculo morado, podemos decir que está más hacia lo estereoceptivo, porque es él viendo, o sea, no está viendo hacia sí, está viendo hacia afuera. El sujeto está en el centro del discurso, desde su posición capta las ascuas de un crepúsculo morado y la estereoceptividad, y luego dice, ¿qué diablos significa? Ascuas, ¿sí? Hay significados puros ahí, hay significados que son más o menos estables, los mete en una figura que es ascuas, en una forma que es ascuas, en un recipiente que es ascuas, y luego ahí se mueven esos significados nociológicos, ¿sí? Se mueven y no son estables, no son estables porque ascuas ya habíamos dicho que significaba Acabamiento. el acabamiento, Residuos. Calor, rojez, todo eso está como en ese molde, ¿no? Como si fuera, es decir, ahí están los semas en el mundo, el sema 1, el sema 2, ¿sí? Que los ha captado, que están en la estereoceptividad, que están en el plano de la expresión, que están en el significante, ¿sí? Pero hay que detenerlo, hay que estabilizarlo. Entonces los trae esos semas y les da una forma, que ya es la figura con una forma, como si fuera un botecito, ¿no? Como si lo echáramos ahí. Y esa forma se transforma en una figuración. Esa figuración, en términos de semántica, pues es una palabra, es un sema. Y decimos, ¿qué es ese sema? ¿Qué es esa figura? Es ascua. Y ya el ascua es lo que le da la formita, lo que se transforma en el recipiente, que va a contener todos esos posibles significados que están inestables, ¿sí? Por eso le llaman valencias. Valencias serían como los electrones que están girando en el núcleo, que son inestables, y que nosotros lo estabilizamos en el momento en que el cuerpo asume una posición discursiva. Dice, esas ascuas, otra vez, ¿cómo dicen? Las ascuas de un crepúsculo morado. Las ascuas de un crepúsculo morado, ¿sí? Los trae. ¿Qué significa eso? Entonces, ya habíamos mencionado que esas ascuas es crepúsculo y luego una predicación, ¿no? Y lo que sucede es que aquí esta otra figura que ya ha sido revestida, que también es una figuración, se transforma en un lexema. Y aquí si uno de esos semas era lo terminativo, era lo que la rojez, era bueno, etcétera, pues acá también hay ciertas coincidencias, porque el crepúsculo también es lo terminativo, también es la rojez, ¿sí? Entonces van coincidiendo todos esos núcleos, todos esos temas que se mueven desordenados, de pronto comienzan a coincidir y a generar significado, ¿sí?
Pero ¿por qué genera significado? Porque hay un cuerpo que es el operador de la semiosis, que lo capta, lo internaliza, o sea, lo lleva hacia su interior y comienza a construir el significado, ¿sí? Ahora enrojece, pero dice morado. Ese morado lo va a relacionar con otros temas o con otras figuraciones que están en el texto. Pero, ¿qué es lo que hace posible que ese terminativo, esa rojez, etcétera, eso que queda, no es más que la presencia de un cuerpo? ¿Sí? Un cuerpo que no está solo, está en relación con el mundo, está en relación consigo mismo y está en relación con otros cuerpos. Pero al no estar solo, está rodeado de cultura, de ideas, de pensamientos, de religiones, de posiciones muy particulares, de tal manera que esa figura no solamente es la formita, ¿sí? No solamente es el sema, esa figura tiene lo humano, ¿sí? Y es lo que queda al final. Esa figura más lo humano es lo figural. Es lo que queda al final. Claro que antes, para pasar de la figura, del sema, a un funcionamiento dentro de una situación semiótica, pues tiene que pasar por la configuración. Y el resultado final, aquí hay una configuración, ¿sí? Que está en una situación, es un plasema, que está en situación cultural, ideológica, política, ética, moral, amorosa, lo que sea. Entonces, el resultado final es un elemento de lo figural, que ya son los significados humanizados, los temas humanizados. Si no, nos hubiésemos quedado solamente con una semiótica cognitiva, una semiótica de primera generación, o una semiótica estándar, como dice Eric Landowski, ¿no? Las semióticas estándar, las semióticas lingüísticas. Cuando Greimas y Fontani comienzan a señalar que el mundo, las acciones del mundo afectan al cuerpo, ¿sí? A la persona, o que el cuerpo, cuando realiza una acción, afecta al mundo, se afecta a sí mismo y afecta a otros en el mundo, el resultado es una afectividad, es una pasión. Y escriben el famoso libro desde los estados de cosas a los estados de ánimo, que son la semiótica de pasiones, ¿sí? Porque ahora no solamente se trata de construir los significados, sino cómo construimos los significados. Siempre que realizamos una acción afecta al otro, y el resultado de ese efecto es un efecto de sentido en los sentidos y se convierte en una razón. Todavía ahí era un sujeto teórico, hasta que llega Fontani y dice, no, aquí hay un cuerpo operador de la semiosis, y ese cuerpo operador de la semiosis es el que va a generar, o el que va a leer el mundo, el que va a significar el mundo, y en relación con los otros cuerpos, y en relación consigo mismo, y en relación con el propio mundo. Por eso él define al cuerpo como el centro y el vector de la significación. Pero no solo se trata de los significados puros, de los noemas, que no necesitan de nosotros para existir, ¿sí? Porque las cosas del mundo están ahí. También tenemos las emociones o las pasiones, los sentimientos o las inclinaciones, que son puros, que tampoco necesitan de nosotros para existir. Allí están las emociones, y a esos emociones les llaman erotemas. ¿Erotemas? Si el sema es la mínima unidad de significado con la que vamos a construir una figuración o una configuración o una figura, esos semas van a tener valores de afectividad, porque el cuerpo está siendo afectado. Entonces hay como emociones puras que están en el mundo, en el universo de la foria, están ahí, ¿sí? Sí, como si fueran los semas, ¿no? Aquí serían como significados mínimos de afectividades o de pasiones.
son los famosos erotemas. De tal manera que eso le permite a Hermann Barrett hablar de la erotética y de los erotemas, lo cual con eso podemos comenzar a construir las presencias. Profe, entonces, ¿cuáles son los ejemplos de erotemas? Todas las pasiones sin la presencia del cuerpo. Claro que es muy difícil hablar del amor puro. ¿Qué es el amor? Sin que esté involucrado el ser humano. ¿Sí? ¿Qué es el odio sin que esté involucrado el ser humano? O sea, son las pasiones puras. Y las pasiones puras se vuelven pasiones. ¿Sí? Esos erotemas o esos patemas. ¿Sí? Yo creo que quería saber cuál es la diferencia entre erotema y patema. Son patemas, son emociones. ¿Sí? En el caso de Barrett le llama erotema, lo erotético, que serían como, si tenemos el noema como el significado puro, ¿sí? El erotema sería la pasión pura. Todavía no está involucrado el hombre, están en el universo de la foria. ¿Cuándo son eufóricos y cuándo son disfóricos? Cuando aparece el hombre. Cuando el hombre es afectado por esas mínimas unidades de la pasión o esas mínimas unidades de los significados, entonces el hombre es afectado. En el caso de esas unidades mínimas de las pasiones, erotemas o patemas, entonces el hombre se transforma en un ser patético, es decir, en un ser afectado por las pasiones, por los patemas. O diríamos que el hombre es un ser erotético, no erótico. Bueno, eso ya es una corporalidad erotético, donde ya es afectado por las pasiones. Entonces pasa de la forma, que es el universo, donde están todas las emociones, todas las pasiones, como el universo semiótico, donde están todas las figuras del mundo. La foria, el universo de la foria es donde están todas las emociones del mundo, todas las pasiones del mundo, ¿sí? Todos los patrones del mundo. Y cuando afectan al hombre, el hombre las transforma, les da también una figura, les da, agrega una serie de semas, claro que vienen cargados de pasión, y les da una forma, de tal manera que el hombre de pronto se ve afectado, y esa afectación lo convierte en un ser eufórico, por ejemplo, ¿no? O disfórico. El eufórico y disfórico tiene la analogía de en conjunción o en disfunción. Es eufórico cuando está en conjunción con el patema o con el erotema o con la pasión. ¿Sí? Uno está enamorado, está en conjunción con el amor. Odia, está en conjunción con una pasión que se llama odio. Es feliz, está en conjunción con una pasión que se llama felicidad. Es infeliz. Bueno, antes fue feliz, estaba en conjunción con la felicidad, ahora está en disfunción con la felicidad. Entonces pasa de la euforia a la disforia, pasa de estar embriagado hasta en términos de semióticas de acción. Sí. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de una X pasión, no hablamos de la pasión en sí misma, sino de cómo devino en acto. Exacto. Primero, bueno, es que ellos pasan de la acción a la pasión. Un sujeto que realiza una acción provoca un efecto de sentido en alguien que recibe esa acción. El resultado es una afectividad, es una pasión. Pero es probable que también la propia pasión, como dentro de la foria, sea generadora de acciones. O sea, no solamente es en un sentido. Ajá. Ahí introduce Caso Fontaní ese actante que deviene el cuerpo. Porque el actante, recuerden que no es un elemento de realidad, no es un sujeto y objeto de realidad, es una unidad puramente semiótica o lingüística que nos permite establecer unas posiciones en relación a las construcciones del significado, de la significación. Bueno, todo ocurre porque
aparece, cuando solamente estamos hablando de las puras pasiones, Fontane y Claude Silverberg hablan de una tensión, de una semiótica tensiva, y las semióticas tensivas serían semióticas de las pasiones en la presencia de un cuerpo, porque la semiótica de pasiones que escribió Fontane y Greimas eran pasiones teóricas y describían el amor de manera teórica, sin la presencia del cuerpo, o describían la venganza en términos también teóricos, o escribían los celos en términos teóricos, ¿sí? O la felicidad en términos teóricos. Y lo que hicieron ellos fue hacer una búsqueda de los temas de la felicidad, por ejemplo, sobre todo en la cultura europea y particularmente la francesa, ¿sí? De tal manera que cuando Silverberg le dice a Fontane, oye Fontane, oye Greimas, en una serie de cursos en los que estaba asistiendo con Greimas, dice, es que la pasión no es igual en todas partes del mundo, es más, ni siquiera aquí, porque yo puedo recibir una pasión que puede ser disforia para ti, y en cambio para mí es una euforia, y trae el suicida. El suicida, para nosotros, creemos que es una disforia, porque pasa de la vida a la muerte, que es un sufrimiento de la persona que se suicida. Pero no, los suicidas son eufóricos, les gusta jugar a morirse y sienten una gran pasión por la muerte, los suicidas. De tal manera que se suicidan y algo ocurre que no se suicida, porque siempre lo encuentran. ¿Sí? El que se suicida sin ser suicida no necesita que le encuentren un montón de pastillas o que lo encuentren con los brazos ahí rotos, o se va a ahorcar, pero busca una estrategia para que lo encuentren, goza con ese intento de suicida, y es eufórico, él lo disfruta esa persona. Y nosotros diríamos, no, eso es disfórico. ¿Sí? Bueno, hay un problema, por ejemplo, con la psicología, porque yo he pensado cuando está en conjunción del amor, pero ¿qué tal si no me quiero enamorar de esa persona? Y entonces se vuelve como esa misma de disfunción ya. Y entonces, pero ahí entonces, ¿cómo entraría esto? Como la mirada clínica, como de una higiene de cómo debe sentir la persona, y ya, o sea, como la posibilidad de que realmente se pueda sentir de todas las maneras posibles. Bueno, el intentar no enamorarse también es una pasión. Nosotros, desde nuestra posición corporal, de nuestro centro discursivo, diríamos que es una disforia, ¿no? Sí, no quiere ese compromiso del enamoramiento, pero el hecho de que busque no enamorarse se convierte en una pasión y es eufórica para él, para su propio centro discursivo. En el caso de la clínica, Fontane en Semesoma se deslinda. Sí, es lo que iba a decir. Fontane quiere apartar a la psicología y el psicoanálisis para dejarlo fuera de esto. Sí. Él lo dice. Y no solo, también a la antropología, a la sociología, a la historia, al principio hace un recorrido de cómo el cuerpo ha sido visto por los antropólogos, por los historiadores, etcétera, o por la propia psicología o el psicoanálisis, porque él quiere construir una semiótica que genere sus propios recursos metodológicos y teóricos que expliquen la significación que provoca el cuerpo. Yo me he preguntado si es exitoso o no es exitosa la postura. Yo digo que no es exitosa. En los planteamientos que hace Fontane más adelante, recurre a la sociología, a la antropología, al psicoanálisis, a la literatura, de tal manera que la semiótica no es capaz de deslindarse de los demás conocimientos, como los demás conocimientos tampoco son capaces de deslindarse del cuerpo o de la propia semiótica, ¿no? O una ciencia de la historia, cómo se deslinda de los hombres, de los cuerpos del cuerpo, ¿sí? El concepto de cuerpo social también tiene sus rasgos disfóricos o negativos, ¿sí?
porque el cuerpo social siempre lo pensamos en función de una crítica de lo social, casi desde lo marxista o desde lo socialista, ¿sí? Desde un análisis del discurso, pero el discurso en términos también de un control de la sociedad por parte de un Estado. ¿Sí? Por eso estos semiotistas evitan trabajar el concepto de cuerpo social, para no confundirlo. Eso lo señala el propio Landowski o Eliseo Verón u otros. Es decir, el cuerpo social es un término que es válido en términos de una semiótica y de unas semióticas somáticas, porque la sociedad es un cuerpo también, ¿sí? Y tenemos cuerpos por todos lados. En el caso de la academia tenemos los cuerpos académicos, por ejemplo, ¿sí? Tenemos el cuerpo de policía, el cuerpo de bomberos, el cuerpo social, etcétera, ¿no? Pero en el caso del cuerpo social tiene como esa tesitura. Y no importa, lo podemos usar señalando que no se trata de un análisis puramente hegemónico de dominación, para que no caiga como en ese cliché. Entonces, ¿cómo podría una semiótica somática, una semiótica del cuerpo, deslindarse del conocimiento que está en el mundo? O sea, ni lo que está en el mundo se puede deslindar de las demás áreas de conocimiento. Lo que sí es importante es ver cómo construye, cómo se va armando un episteme, una teoría, un conjunto metodológico que permite explicar los procesos de la significación. Eso es lo que, al final de cuentas, por lo que va Fontanil, aunque haya dicho, vamos a deslindarlo de todo lo demás. Ahora bien, ¿cuándo es posible que nosotros recurramos, por ejemplo, al psicoanálisis o a una psicología o a una clínica, ¿sí? En cuanto todo este conjunto de configuración nos indique que el camino metodológico que vamos a construir para explicar ese fenómeno está inserto en ese conjunto, en esa área de ciencia. ¿Sí? Eso nos lo da la configuración, no puede ser antes de estudiar el texto, ni puede ser después de estudiar el texto. En el momento en que encontramos la configuración, decimos, se trata de un sujeto que está a una distancia en relación a lo que observa, que es ese jardín, esa fuente, donde hay un amoradado, donde hay un cipresal y donde está el horizonte, en el horizonte hay un crepúsculo. Entonces, allí esa configuración nos permitió establecer esa posición corporal, pero solo hasta que hicimos el recorrido el recorrido figurativo, que pudimos haber asumido esa posición. Y desde esa posición decimos, bueno, se trata de una descripción o de un paisaje de carácter mitológico, porque allí ese amor alado de piedra, pues estaba hablando de una cultura clásica, greco-romana, involucrada las dos, a partir del famoso concepto de este cuerpo de piedra que es el que permite el enamoramiento, el intermediario, el famoso Cupido, que claro, es latino. Entonces, en este caso, la posición es sumamente importante, ¿no? O sea, como lo dice aquí Fontanil, cada enunciación produce una semiosis en la medida en que procede de una toma de posición del cuerpo en el mundo. Entonces, ¿tan importante como el mi carne es la posición o no? No, es importante. El cuerpo, lo dice el propio Fontanil, siempre está en movimiento. Y ese movimiento lo habíamos también mencionado cuando revisamos a Landowski. Ese movimiento no solo tiene que ver con los desplazamientos espaciales o espaciotemporales. Es probable que el cuerpo no se desplace, pero también ya tiene movimiento. La propia respiración es un movimiento. El hecho de la respiración nos va a generar significaciones de la vida o la muerte, por ejemplo, ¿no? Una mayor aceleración del corazón es un movimiento interno,
se está desplazando, hay un movimiento corporal, aunque el cuerpo no tiene un desplazamiento espacial. Sí, porque es como te levantas un día súper enamorado y al día siguiente te levantas en el mismo lugar, pero no estás molesto, no estás tan enamorado, entonces cambia la posición, ¿no? Sí, aunque sea el mismo cuerpo. ¿Sí? Por eso el cuerpo se transforma para Fontaine pues, en el centro de la significación. Ese es el mí carne del que habla Fontaine. El mí porque es el yo carne. El yo carne es el cuerpo vivo, es la materia viviente, es esto que soy yo, que está en el mundo, que el mundo lo afecta, que yo afecto al mundo, que me afecto y afecto a otros. Es decir, que estoy en la pura estereoceptividad, estoy ahí rodeado de mundo, pero en el momento en que lo internalizo y comienzo a construir o a configurar una forma de ser, un yo interno, entonces fue necesario crear otra categoría, que no es el mi carne, una categoría que ya estaba en el recontinuo, un fenómeno de la percepción, una lucha entre el sí idem y el sí ipse, entre el yo y la otredad. Aquí Fontaine recurrió a Porriquet, de este libro, El sí mismo como el otro. Búsquenlo, léanlo, es un texto muy significativo para la teoría que subyace aquí, que no lo explica, porque el cuerpo, y sobre todo el cuerpo del lactante, porque vienen de una semiótica de acciones, de Greimas, ese cuerpo del lactante también ha desaparecido ya en la historia, en el caso o no ha desaparecido, sino que ha ido un paso más adelante. El lactante se había estudiado solamente como un elemento lingüístico, olvidándose quién es el operador de la significación, de tal manera que ese lactante se comienza a encarnar, comienza a tener cuerpo. Por tanto, Fontaine habla del cuerpo del lactante. El lactante deviene un cuerpo. Cuando deviene un cuerpo, entonces es posible la presencia, la enunciación de una presencia y la enunciación de su propia corporalidad. Por tanto, ese cuerpo de lactante tiene dos condiciones. Uno es la carne como tal, el mi carne, el yo cuerpo, de esta masa de huesos y de músculos y de tejidos y de tendones y demás, son instancias de referencia en relación con el mundo. Desde aquí capto el mundo, ese es mi carne. Pero cuando lo capto, construyo unos significados del mundo. ¿Pero cómo los construyo? A partir de una nueva unidad que es el cuerpo propio. El cuerpo propio no es un cuerpo de carne. El cuerpo propio no existe, es una unidad semiótica. Y como unidad semiótica permite establecer la instancia de captación, es decir, el sí idem. ¿Qué es el sí idem? Lo que yo soy, el idéntico a mí, ¿sí? El yo. Esa instancia de captación, el sí idem capta. ¿Qué va a captar? El mundo, el sí ipse, el otro. Y dice Porriquet que el yo no existe sin el otro. Es más importante el otro para que yo pueda existir. Esa es la propuesta que hace en lo general Porriquet en sí mismo como el otro. Es el otro el que me define, es el otro el que me hace existir, es el otro el que hace que yo tenga presencia. ¿Sí? Un profesor, por ejemplo, para ser profesor necesita del otro. Es más importante el otro para que exista el profesor. ¿El alumno? Sí, el alumno. Ahora, si lo ven desde la posición del alumno, no son alumnos sino el profesor, aunque sea virtual. ¿Sí? Autodidacta, se requiere de algo. Exacto. Autodidacta requiere de un maestro, y el maestro está en los libros, lo requiere de un profesor. Es decir,
esa construcción del cuerpo propio es esta relación entre lo que yo soy y lo que no soy. Y lo que no soy es lo que permite construir una identidad, que sería el cuerpo propio. Entonces, a eso se refiere Merleau-Ponty cuando empieza a hablar de cómo, por ejemplo, el ejemplo que da con la casa, que pues la casa es lo que es en sí misma y no lo que no la haría casa. Sí, a mí me revolvió en esa parte, porque sí dije, pues, entonces uno es lo que lo hace diferente al otro. Claro, y ahí está también la reputación del propio Heidegger, ser allí en el mundo, ¿sí? O estar ahí con el mundo. El ser ahí en el mundo, pues es solamente ese ser, esa identidad, ese sema que está ahí. ¿Sí? Exterioridad, ¿no? Es pura exterioridad. Ser objeto nomás. Ahí. Pero cuando viene al mundo y está ahí con el mundo, es cuando adquiere su corporalidad. Pues toma una posición y ya he nacido en mi carne también. Aunque el propio Heidegger, hacia su etapa final, tiene una serie de textos sobre el cuerpo, sobre la corporalidad. Es un texto que acabo de conseguir, se los puedo. Entonces como que sí se estaban inclinando a esta onda de estudiar el cuerpo y ahorita actualmente sí lo siguen estudiando o desde Fontanil no hay nada más de avance. Sí, hay muchísimos semiólogos que han ido por caminos distintos a los de Fontanil. Lo que sucede es que en el caso de la semiótica no se había ocupado del cuerpo ni como discurso, ni como signo, ni como sentido. Ya se había estudiado antes en la sociología, en la antropología, en la historia, como lo señala el propio Fontanil, pero es la semiótica que trae al cuerpo para ver cómo a partir del cuerpo se organizan los procesos de la significación. Bueno. Y todo viene de ese cuadrado semiótico. El cuadrado semiótico no es más que el significante, el significado, el plano de expresión, el plano de contenido, la estereoceptividad, la interoceptividad, el universo estereoceptivo, el universo interoceptivo, el mundo natural y el mundo ¿Interior? cultural. Ah, ok. Sí, claro, el mundo natural lo que está allá y el mundo cultural, que es cuando nosotros comenzamos a significar al mundo natural. Y claro que tiene que ver con la exterioridad y la exposición, el mundo de la naturaleza, el mundo natural y el mundo de cómo ha sido expuesto el cuerpo a la significación. Lo importante es que aquí, en el caso de Fontanil, aparece un cuerpo que va a ser el centro, el eje y el vector de la significación. No es que el cuerpo sea semiótica, sino que el cuerpo se transforma, como lo dice David Le Breton, que es un sociólogo, antropólogo o socioantropólogo, no sé, que es que trabaja en las dos áreas, la antropología y la sociología. Dice Le Breton que el cuerpo es un texto donde se escribe, es una escritura. Algo se escribe allí y alguien lo lee. ¿Sí? Quien lo lee es el que genera la significación en ese cuerpo, porque no es el cuerpo el que genera la significación, sino que es el centro donde se genera no es él el creador de la significación, sino que es el centro desde donde parte la significación, no que es la significación. ¿Sí? Un político no dice yo soy la significación del mundo. Bueno,
El cuerpo se vuelve como una especie de objeto no semiótico para el otro, que lo va a significar en otro. Entonces, el cuerpo, lo dice muy bien Bruno, el cuerpo es un objeto no semiótico. Es un no signo.